Hola, ¿cómo están? Soy Leonardo. Habíamos dicho en el último video que íbamos a hablar de los traumas. ¿Qué es un trauma? Trauma. Algo que provoca un impacto en nosotros. Un impacto en nuestra emoción. Tan intenso que deja una huella. Todo lo que vive un ser humano que evade, que no se conoce a sí mismo, que no conoce quién es, todo es un trauma. Todo. Cada instante, cada experiencia de vida. Cuando nos levantamos y lo primero que vemos es un trauma. Está la vida ahí, desconocida. Un nuevo día. Un nuevo enfrentarse a algo demasiado complejo. Cada situación, pequeña o grande, intrascendente o trascendente, todo es trascendente porque todo es un trauma en nosotros, todo es un golpe en nuestra emoción. Claro que todo esto funciona a nivel inconsciente, porque uno ya lo incorporó, ya lo naturalizó. Entonces, así como sentimos, como funcionamos, quizás ni lo percibimos todavía. Todo es un trauma. ¿Qué ocurre con esto? Que pareciera que el universo nos expone a una ley que toda persona que no se relaciona con la existencia, que no se conoce a sí mismo, que no sabe quién es, quiénes somos, qué es la existencia, que no ha querido saber, no le queda otra que aceptar lo que otros dicen que uno es. Todos estamos bajo esta realidad cuando nacemos. Pareciera un sistema mismo universal. Mientras no sepas quién sos, no te queda otra que aceptar lo que otros dicen, lo que la autoridad dicen que sos. Entonces, claro, aquí es donde normalmente la psicología retrocede y busca la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Y son nuestros padres, generalmente, ¿no? Quien nos educó. Y en el camino, otras autoridades que adoptamos como autoridad, ¿no? Según la experiencia de cada uno. La sociedad misma se torna una autoridad porque es la voz de muchos, de la mayoría. La voz de la mayoría siempre son autoridad, son mayoría. Si yo no quiero saber quién soy, por lo tanto no lo sé, la voz de la mayoría pesa sobre mí y sobre mi subconsciente de una manera en que yo ni siquiera voy a querer aceptar. Y mis padres, lo que mis padres dicen de mí, lo que la educación de mis padres dicen de mí, mis padres son Dios. Eso es lo que yo voy a sentir que soy. Por eso aquí nacen todos los traumas. Entonces, es muy curioso esta perspectiva, pero nosotros parecemos estar sujetos a estas leyes, a esta realidad, que mientras no conocemos cuál es el verdadero gobierno de la existencia, nos gobierna nuestra autoridad. Nos gobierna lo que la autoridad dice de nosotros. Entonces pareciera que la existencia dijera, no sabes quién sos, tenés traumas, pero bueno, fíjate quién sos fíjate quién es el verdadero gobierno, el gobierno superior, el gobierno de la existencia. Cuando nosotros sabemos cuál es el gobierno existencial, el gobierno inmediato, el gobierno físico de nuestra experiencia de vida personal, pasa a un segundo plano.
deja de ser. Para las personas que no tienen un gobierno existencial, que no saben quiénes son, el gobierno físico, el gobierno de un país, se torna su autoridad. Y uno le da autoridad y influye sobre uno a todos niveles, a niveles económicos, a niveles sociales, hasta que uno descubre el verdadero gobierno, el gobierno superior, el gobierno que nos rige a todos. Entonces uno ahí se maneja sobre leyes en cual se da cuenta que el gobierno inmediato, el gobierno de nuestro país, de nuestra sociedad, no tenía ningún poder. Era algo que nosotros creíamos, le dimos poder y autoridad. Porque claro, no queda otra. No sabemos cuál es el verdadero gobierno, adoptamos el gobierno que más autoridad tiene. Entonces así funcionan los traumas. Pero el trauma deja de ser cuando uno mira si hay un gobierno superior ahí, ¿cuál es? Y cómo funciona. Entonces, el trauma cuando tenemos voces y autoridades como nuestros padres que a veces tienen una educación muy violenta sobre nosotros. La crítica es una educación muy violenta. Las formas de violencia son muchísimas que puede tener un niño en su educación. Evidentemente nacen sus traumas. Pero el trauma se torna una voz de nuestra identidad. Es lo que nosotros sentimos que somos. Entonces, claro, cuando uno quiere trabajar sobre su autoestima, cuando uno quiere valorarse, cuando uno vive todas las situaciones de la vida, quiere relacionarse, ya hay un preconcepto de quiénes somos, qué es lo que nos dijeron a nosotros que somos. Entonces nosotros actuamos de acuerdo a esos traumas. Si creemos que somos poca cosa porque nos han agredido en nuestra educación, todo lo que elijamos va a ser desde ese punto de vista. Vamos a elegir un trabajo en el cual refleje que somos poca cosa, no vamos a aspirar a mucho. Vamos a elegir una pareja, un amigo, un momento. Todas las situaciones de la vida que vamos a elegir van a estar condicionadas por ese trauma, por esa visión de nosotros mismos. Hay una voz ahí que nos dice quiénes somos, que fue de otro. Esta voz desaparece cuando nosotros salimos a ver realmente quiénes somos. Entonces hasta ahí rige el trauma. Cuando salimos a ver quiénes somos, desaparece el trauma, deja de regir esa voz y empieza a regir nuestra verdadera experiencia. Toda autoridad, todo gobierno cae y queda lo real en nosotros. Entonces, aquí surge un gran problema que mucha gente que entra en lo espiritual siente, que acarrea el peso de su propia visión sobre sí mismo, de su propio concepto de sí mismo, que está regido por traumas. Entonces a veces he visto muchos amigos, muchos conocidos, mucha gente que quiero lograr cierta conexión a veces con la existencia, cierta honestidad de querer relacionarse con la existencia. Entonces la persona muestra un cierto grado de sensibilidad, se abrió su percepción. Pero la persona no se da cuenta que la existencia es él mismo, es uno mismo. Si yo percibo la inteligencia en la belleza, en la naturaleza, me doy cuenta que esa belleza y esa inteligencia soy yo mismo. Es la inteligencia que a mí me creó, la inteligencia que me gobierna, que soy yo. No hay ninguna diferencia entre el poder de esa inteligencia y el poder y lo que yo soy. Aquí es donde generalmente se hace una división,
¿Por qué? Porque el mismo trauma es el que a veces está mirando y dice, yo soy poca cosa, me siento bajo en mi autoestima y quiero saber qué es la existencia. De golpe descubro algo muy grande, pero yo soy muy pequeño. Entonces genera una división entre la existencia y yo. Me estoy dando cuenta de que todo lo esplendoroso, lo poderoso que encuentro en la existencia soy yo mismo, porque yo soy la existencia. Hasta ese lugar, hasta esa raíz debe llegar nuestra observación, nuestra honestidad. Aquí caen todos los traumas, porque no debo trabajar contra mis traumas, sino debo tratar de ver qué es la existencia. Cuando yo veo qué es la existencia, yo soy parte de esa existencia, yo soy la existencia. El problema es si no estoy desconectado de mi propia existencia y no sé ni siquiera si hay una inteligencia allí. Entonces, ¿cómo puedo amarme? ¿Cómo puedo no impactarme ante cada situación de la vida? ¿Cómo puedo amar a otro? ¿Cómo puedo aceptar el amor de otro? Entonces miremos nuestras emociones, nuestros traumas. Si hay un trauma ahí, significa que yo tengo una desconexión con mi verdadera identidad. ¿Quién soy yo? Y si yo tengo una desconexión con mi identidad, no sé tampoco qué es la existencia. Si yo digo que sé lo que es la existencia y yo estoy separado de ella, hay algo que se me escapó. No profundicé. O quizás mi propio trauma me jugó una trampa. Hay un maestro que decía, hay una voz allí. La voz que dice que sos poca cosa te está mintiendo. Salgamos a ver quiénes somos. Los traumas. La raíz de todos los traumas, terminando con cada trauma. Lo dejamos acá. Gracias.